Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me acompañe en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el domingo 7 de junio, el día en que se cumplieron 100 días del inicio de la guerra en Irán, que se iba a acabar bien rápido y no se acabó. Y estamos atorados. Todavía ayer domingo, ya sabe usted que yo grabo el lunes para usted, todavía ayer domingo hubo un intercambio de misiles entre Israel e Irán. Estuvo curioso porque Irán atacó a Israel y Trump dijo, ahorita hablo con Netanyahu para que no responda. Pues no sé si habló con él o no, pero sí respondió. Ya luego dijeron que no, que ya le van a bajar, y entonces el petróleo hizo su brinco tradicional. Estaba en $94 el Brent, se fue a 100 y cachito y se regresó a 94 porque ya todo está tranquilo otra vez. Así nos la vamos a estar llevando. El tema es que van pasando los días, van 100, y esos 100 días no hemos tenido prácticamente movimiento de barcos a través del estrecho de Hormuz, o eso pensamos. La verdad es que no podemos saber con certeza, pero aparentemente es muy poquito lo que se mueve, o a lo mejor nada. Y esto implica pues un déficit considerable en la oferta de petróleo en el mundo. Los expertos estiman que más o menos están faltando 12 millones de barriles diarios. De los poco más de 100 que se consumen, 12 millones están atorados ahí, no pueden salir. Cada día, 12 millones. ¿Por qué esto no ha llevado el petróleo a $200 el barril? Porque los países más grandotes, el mayor productor de petróleo, que es Estados Unidos, pudo incrementar su producción y está utilizando en parte sus reservas estratégicas. Y el mayor consumidor de petróleo del mundo, que es China, ha reducido sus importaciones de crudo en el orden de 6 millones de barriles al día. Suponemos que lo está cubriendo con sus reservas, que parecían inmensas, La verdad es que otra vez con China es muy difícil saber cifras correctas, pero se pensaba que tenían las reservas de petróleo crudo más grandes del mundo y las están utilizando. No sé cuánto tiempo les duren, porque no sé cuánto tenían, pero había la idea de que podían aguantar sin problema 3 meses, pues sí, pues ya van 100 días. Entonces, vamos a ver más adelante cómo se ponen las cosas. Ojalá todo se vaya tranquilizando y los mercados empiecen a recuperarse, porque aun cuando empiece el flujo, va a tardar un rato, en que esto pues más o menos se normalice y podemos tener sustos en el tema económico y financiero, y ya sabe usted que México ahorita no está para esos sustos. Fuera de eso, sigue Ucrania dándole un llegue fuerte a Rusia. Le bombardearon San Petersburgo, le bombardearon Moscú. Una gran diferencia entre Ucrania y Rusia es que Ucrania ataca instalaciones productivas, energéticas sobre todo, y Rusia ha estado bombardeando edificios de personas. Un criminal, Putin, pero se le está complicando mucho la vida a este señor. No sé si alcance a sobrevivir. Me refiero políticamente al interior de Rusia, porque han perdido muchísima gente, su economía no está funcionando, y bueno, pues eso de que iba a ganar rápido, después de 4 años y cacho, pues ya no vende, ¿no? Aquí en América Latina tuvimos elecciones en Perú el día de ayer. Al momento de grabar esto, no sabemos quién ganó porque todavía no terminan de contar. El margen está estrechísimo. De hecho, hace unos minutos, por primera vez el señor Sánchez quedó arriba de la señora Keiko Fujimori, que era la que traía ventaja desde el principio. Esto se explica por la cercanía de los votos a quien los está contando, a la acumulación pues de la información. En Lima, por ejemplo, la señora Keiko gana 2-1, pero fuera de ahí, y en particular en el sur de Perú, el señor Sánchez gana por mucho. Entonces, pues faltan todavía lugares de contar, varios de ellos en el sur, donde seguramente va a ganar Sánchez, pero también faltan los votos del exterior, en donde dicen Fujimori traería ventaja. Todo hasta el final vamos a saber, y gane quien gane, gana con la mitad. El Congreso de Perú fue electo antes, no está en esta elección, y ninguno de los dos iba a tener forma de gobernar con facilidad.
pero si nada más tiene uno a la mitad del país a favor y a la mitad en contra, pues es todavía más difícil, ¿no? Perú lleva 10 años de un drama político serio, no han podido encontrar cómo salir de ahí y esta elección muestra que son dos países muy diferentes. Vamos a ver cómo logran algo o si vamos a tener que tener otra elección en algún momento futuro, pero pues esto no se resuelve a golpe de elecciones, están mitad y mitad, pues creo que se va a necesitar algo más que eso y vamos a ver qué se les ocurre. Además de eso, el gobierno de Estados Unidos sigue presionando duramente a Cuba. Han puesto sanciones, ya sabe usted, a la gran empresa que administraba todo al interior de Cuba, que estaba en manos de los militares, pero estas sanciones han ido creciendo y esto ha provocado que una gran cantidad de proveedores de servicios turísticos, muchos de ellos españoles, hayan decidido mejor retirarse antes de que las sanciones les toquen a ellos. De manera pues que económicamente Cuba está en una situación gravísima. No sabemos todavía cómo esto va a facilitar o complicar las negociaciones que quiere Estados Unidos, pero pues la presión continúa. Hoy mismo, hace también un ratito, el señor Marco Rubio anunció que en Nicaragua la situación también es muy grave y que los señores Ortega y Murillo pues son unos criminales y por lo tanto 100 funcionarios de Nicaragua pierden la visa. Ya sabe usted que es una de las herramientas con las que han estado presionando. Vamos a ver también ahí qué más pasa. Y bueno, en el caso de México, esta semana pues empezó con el discurso de la señora Sheinbaum ahí en el Monumento a la Revolución, que yo le había dicho va a ser como una mañanera, lo platicamos un poco ya el lunes, pero no fue solo la mañanera donde dice que todo es maravilloso en México y que el que no lo ve es de extrema derecha. También se fue contra Estados Unidos, fue cuidadosa de decir que no era Trump, sino los de la extrema derecha. El día siguiente insistió, no es Trump, son otros los que están abusando de esto. Y ese mismo lunes, Marco Rubio, en una comparecencia en el Senado, habló de los países que son, pues, digamos, enemigos de Estados Unidos en América Latina, y se refirió a 5 de los 6 países que no fueron invitados a esta organización extraña que se llama el Escudo de las Américas. Esos 5 países, bueno, los 6 países que no fueron invitados son las 3 dictaduras latinoamericanas, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua, y los 3 populismos, México, Colombia y Brasil. Esos son los 6 que no invitaron. En su comparecencia, Marco Rubio mencionó a 5 de los 6, no mencionó a México. Y esto, pues, me pareció un guiño al gobierno mexicano de decir, mira, yo sé que tenemos broncas, pero podemos encontrar alguna salida, ¿no? El miércoles, el señor Markwayne Mullin, el secretario de Homeland Security, que es el que vino apenas acá y que Jorge Fernández nos decía, le llevó a la señora las listas de 4 gobernadores con funcionarios en cada uno de los estados que pues también van a ser solicitados como extradición. Y mencionaba, Jorge, estos 4 gobernadores: Américo Villarreal de Tamaulipas, Alfonso Durazo de Sonora, Marina del Pilar de Baja California y el señor Bedoya de Michoacán. El señor Markwayne Mullin también tuvo una comparecencia en el Senado y dijo, el gobierno mexicano está cooperando de maravilla. ¿Qué diferencia contra el gobierno anterior? Eso fue el miércoles. Un rato después de eso, algunas horas después, nos enteramos de una carta enviada por el señor López Obrador al señor Trump. Una carta a su estilo, ¿no? Donde hace unas mezcolanzas espantosas de ideas que él tiene de la historia, de eventos que nunca ocurrieron, como por ejemplo cuando él le dijo a Trump que no hiciera esto y que le hicieron caso. Hombre, Trump nunca le hizo caso. ¿Se acuerda usted cómo ocurrieron las cosas con López Obrador? Cuando incluso fue allá y pues ahí estaba sentado en una sillita escondido porque no es lo suyo eso. Pero en esta carta pues dice que regrese el Trump de la primera vez porque ese era bien buena onda. En cambio pues está siendo manipulado y ahí se echó una lista de epítetos de los personajes oportunistas, abusivos, etcétera, que están alrededor de Trump y son los que están causando los problemas. Eso dijo. Esa carta nos permite saber quién escribió el discurso del domingo, ¿no? Porque es lo mismo.
Es exactamente el mismo argumento, otras palabras más cuidadas en el caso de la presidenta, pero pues es prácticamente el mismo mensaje. Creo que también menosprecia o desprecia, de hecho, a la señora Sheinbaum al jalarse el problema para él, y aquí el importante soy yo, y la señora ahí se haga para un lado. Entonces, pues me parece muy mal lo que hizo el señor López Obrador. Otra vez, tanto el discurso de la señora Sheinbaum como la carta no son para Trump, son para el mercado mexicano y sobre todo para los seguidores de López Obrador, el movimiento Morena, y aliados y demás. Y lo que está diciendo es, pues nos vamos a defender a como dé lugar, no vamos a tener miedo frente a lo que está ocurriendo. Sí es importante mencionar que entre los dos comparecencias que mencioné, lo de Marco Rubio y lo de Marco Enmolin, en medio de eso apareció este reportaje de Los Angeles Times, en donde mencionan por su nombre claro a Durazo y a Villarreal como dos personajes que ya no tendrían visa y que están siendo investigados. Incluso el reportero, perdón, no me acuerdo del nombre ahorita, el reportero de LA Times que escribió la nota, dice que los dos señores, Durazo y Villarreal, han ido a Estados Unidos, pero no con visa, sino con un permiso especial que da el gobierno estadounidense a aquellos que están colaborando con la justicia de ese país. Es decir, no solo dice, pues estos son personajes de interés para el gobierno de Estados Unidos, dice que también están colaborando ya. Obviamente los dos dijeron que eso no era cierto. Al día de hoy, no sé si es cierto o no es cierto, o qué parte sí o qué parte no. El tema es que esto continúa siendo una presión significativa para el gobierno de la señora Sheinbaum, que creo que no encuentra por dónde moverse, no la deja el señor López Obrador. Esta salida fue pues una muestra clara de que tiene que defenderlo a como dé lugar, y pues para ella esto es bien complicado, supongo. Es muy probable que ella también esté tratando de evitar que esto avance, porque tarde o temprano quedará claro que el financiamiento ilegal que usó Morena haya venido del huachicol, de un grupo criminal o del mismo dinero público, pero fue ilegal. Eso también le ayudó a ella en su campaña, en la interna y en la constitucional. Entonces, pues su mismo puesto está en riesgo, el de la señora, y también lo tiene que cuidar. Podría salvar eso entregando a los demás, pero entonces se le va a romper Morena y no va a sobrevivir. Todo está bien complicado. De por sí, Morena se está dificultando el futuro mucho. En Chihuahua, la intención de culpar a la señora Maru Campos de todo lo que pasaba y acusarla de traición a la patria, que ahora se refuerza con el titular de La Jornada que dice que el que gobierna en Chihuahua es Felipe Calderón. Ya no saben qué inventar, ¿no? Ya de verdad no saben qué inventar. A lo mejor lo hicieron un poco para distraer de que ayer domingo en Coahuila hubo elecciones locales y el PRI se llevó todo, carro completo. 16 diputaciones, 16 ganadas por el PRI. No es una sorpresa. El PRI sigue teniendo en Coahuila un bastión, el único, ya no tiene otro lugar. Durango, puede uno decir, pues es medio del PRI, porque el que llegó en alianza con el PAN, pues sí, pero también con presencia ahí del grupo de los Cabrera, que es el que gobierna Durango. Entonces, Coahuila es lo único que tiene el PRI, pero lo tiene muy bien, como se pudo ver ayer. Y a lo mejor por eso, pues dijeron, vamos a decir que Calderón gobierna en Chihuahua para distraer un poco. No creo que sirva, pero pues en esas andamos. Sí lo tienen complicado, sí hay una caída. Esta caída se puede ver su origen, me parece, en una economía que no está avanzando y la gente empieza a resentir, pues que ya no le alcanza. Ciertamente tienen más dinero que antes, en parte por los aumentos al salario mínimo, en parte por el dinero que se reparte en becas y pensiones, y estaban muy contentos con ese dinero. En 2024, pues esa felicidad los llevó a las urnas y le dio el triunfo a Sheinbaum. Pero de allá para acá, esa felicidad se ha ido evaporando conforme el dinero alcanza menos, y eso lo podemos medir con la confianza del consumidor, que viene cayendo. Y el lado de
la parte productiva, lo podemos ver con la confianza de los empresarios, que también viene cayendo, y en consecuencia, con una economía que no avanza, pues la gente se va desesperando y empiezan a pensarle más si van a votar por Morena o no, y va a depender mucho de a quién tengan enfrente. En lugares en donde haya candidatos sólidos, con partidos que más o menos funcionen, pues Morena puede perder. Pero hay muchos lugares en donde la oposición está borrada, y entonces pues ahí puede volver a ganar Morena. No lo sabemos con certeza. Vamos a ir sabiendo poco a poco en los próximos meses cómo se van acomodando estas cosas, pero de entrada sí está Morena en una situación compleja para el futuro de un año, ¿no? No sé si esto se vaya a mover distinto, pero en el lado económico honestamente no veo cómo podría cambiar. Tenemos datos ya de mayo, por ejemplo, de la industria automotriz. Hubo crecimiento en ventas de autos, pero hubo una caída en producción de autos. Es decir, lo que está ocurriendo es que estamos comprando cada vez más autos que vienen importados y nuestras exportaciones no están creciendo al mismo ritmo. De hecho, se han ido contrayendo en algunos meses. Entonces, esto pues, dificulta el funcionamiento de una industria que ha sido determinante en los últimos 30 años. Es la columna vertebral de lo que se logró alrededor del NAFTA. En esta industria tenemos problemas en Estados Unidos por los aranceles de Trump y tenemos problemas en la importación porque China está vendiendo a como dé lugar. China trae un problema económico muy importante desde que estalló la burbuja inmobiliaria en octubre del 21 y prácticamente no puede crecer. Pero si dejan de crecer y la gente pierde el empleo, el Partido Comunista Chino se las va a ver bien difíciles. Entonces, pues están haciendo lo que sea para que parezca que hay crecimiento. Y entre ese lo que sea, están exportando autos. Por ejemplo, ahora en mayo, la venta de autos internos en China cayó 22%. Pero la venta de autos chinos en México creció 22%. Son dos bases totalmente distintas, ¿eh? Aquí bien poquito y China en mayo vendieron 1,5 millones de autos. Aquí en México en total se vendieron 127,000. O sea, son dos cosas, ¿no? Es un país muy grande. Pero aún así, ese mismo asunto están intentando en todas partes los chinos, vender en Brasil, vender en México, vender donde sea. Y eso significa que tenemos una competencia desleal de autos terminados y tenemos un bloqueo vía aranceles a la exportación de autos. Pues eso va ahorcando a nuestra industria nacional, que es gran generadora de empleo, que había desarrollado una red de proveedores aquí en México, no tan amplia como quisiéramos, pero bastante importante, y todo eso está en crisis. No se nota en las cuentas del comercio exterior, porque en este mismo año que los aranceles nos han dañado en la industria automotriz, nos han favorecido de manera excepcional en la industria electrónica. Ahí una gran parte de lo que estamos exportando de asuntos electrónicos tal vez sea simple reetiquetado, de cosas que vienen de China y de Vietnam. Eso pues no lo sabemos bien, pero hay la duda, y esa duda la tienen también los estadounidenses, que son los que están negociando ahora el TEMEC. Entonces, pues de hilitos andamos colgados en esto, insisto, en una industria automotriz donde México se había ido acercando a ser el cuarto productor mundial de autos en el planeta, ya pues, hemos ido atorando. Y bueno, pues lo que se les ocurre en el gobierno no es ver cómo destrabas las exportaciones o evitas el dumping de los autos chinos. No. ¿Qué es lo que están haciendo? Un carrito de juguete, o Linka le dicen. Es un auto que presentaron, creo, el domingo, que es una cosa espantosa, mano, ¿no? Es un tipo de auto que no puede circular en México, va en contra de las reglas que tenemos, pero ellos dicen que es la maravilla porque es hecho en México. Va, hecho como los electrónicos, ¿no? Reetiquetado lo chino como si fuera mexicano y órale. Entonces, otra vez, no, yo creo que no están entendiendo nada, no se dan cuenta del problema que significa una industria automotriz ahorcada. Lo quieren resolver con un carrito que todo el mundo les aplauda, porque pues ya sabe usted, tienen sus aplaudidores, pero otra vez se les está complicando y los aplaudidores van a ser cada vez menos, les van a salir más caros y la gente se va a enojar, y si en la elección del próximo año se la quieren robar,
pues entonces vamos a tener conflictos postelectorales como los que tuvimos en los 80, que tarde o temprano derrumbaron a un régimen que era significativamente más competente que lo que tenemos hoy. Y aún así se fue abajo. Entonces, seguiremos platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.